también trae algunos otros cambios como los elementos de bloqueo que utiliza. Entonces, 12 pasos de aislamiento, tiene 3 niveles. Está el nivel básico, el intermedio y el avanzado. El básico es un aislamiento individual, quiere decir que lo pueden hacer hasta 6 personas y lo hacen, se lleva a cabo cuando hay un solo punto o una sola fuente de energía. Entonces ahí en ese caso aplicamos el aislamiento básico, no necesita un permiso de aislamiento o un permiso de trabajo. Los otros dos niveles, que es el intermedio, ya cuando hay diferentes puntos de bloqueo, cuando van a trabajar en esa actividad más de 6 personas, se lleva a cabo el aislamiento grupal, ese es el intermedio. Entonces el aislamiento grupal, bueno, va a traer cambio en el tema de los candados. El color. El color de los candados, uno solo nada más. Y necesita un permiso también de aislamiento. Y tenemos también el aislamiento avanzado, que es el de alta tensión. Ese aislamiento también necesita un permiso para el aislamiento, un permiso de trabajo y necesita como mínimo 2 aisladores autorizados, o sea, 2 personas que aíslen la energía. Entonces tenemos esos 3 niveles. Ahora, todos esos 3 niveles tienen una secuencia de 12 pasos, es decir, que es la misma para esos 3 niveles. ¿Qué va a cambiar? Que hay 2 que necesitan un permiso especial para llevar a cabo el aislamiento de energía. Entonces, por acá les voy a mostrar los elementos que podemos hacer por acá para que veamos los elementos de bloqueo. Bueno, aquí hacen falta actualizar este módulo, sin embargo, se los voy a comentar. Entonces, en elementos de bloqueo tenemos los candados. Actualmente se está trabajando con estos dos candados, el amarillo y el rojo, como candado personal y el candado departamental o el candado de bloqueo. Entonces, el nuevo protocolo de aislamiento va a incluir un candado azul cuando el aislamiento es grupal o intermedio y alta tensión o avanzado. Ese candado que va a incluir es el color azul. Es un candado así parecido a esto, pero de color azul. Y ese va a ser el del titular del permiso del bloqueo. El permiso del bloqueo es el que va a tener el candado azul. Va a ser el primero que se coloca en la estación o caja de bloqueo y el último que se retira. Entonces, para el nivel individual, el nivel básico de este aislamiento, tenemos el candado personal como candado que se va a utilizar y tenemos una tijera. Entonces, eso va en el punto de bloqueo. Personas que vayan a intervenir en ese aislamiento van a la fuente, el aislador, el autorizado, va a la fuente, coloca esta tijerita y ahí las 6 personas, si son, como es hasta 6, todos estos 6 orificios se pueden llenar, todos. ¿Por qué? Porque es hasta 6 personas. Cuando pasa de 6 ya es grupal y se necesita una caja. Entonces en el punto de bloqueo, como también dice que debe ser un solo punto para que usted haga el individual, si ya hay más de uno, es avanzado o grupal. Entonces, allá en ese punto de bloqueo, usted colocó la tijerita sobre la fuente, sobre el mecanismo de bloqueo que tenga esa fuente, colocó la tijera y ahí las personas que van a participar de la actividad colocan su candado personal en la tijera. Si hay 6, bueno, los 6 colocan los candados en esta tijera. No va un candado rojo, no va, porque he escuchado a algunos compañeros de allá de Terpel que dicen, no, yo en el bloqueo individual coloco el candado rojo y el amarillo. ¿Para qué coloca 2 candados la misma persona? Se coloca el individual, como es el único que va a trabajar ahí en la actividad, coloque su candado individual, su candado personal. Listo. El candado en el bloqueo intermedio y avanzado, que necesitan un permiso especial, ahí el titular de ese permiso es el que va a tener el candado azul. El primero que coloca y el último que retira el candado de la cajita. Nos dice ese aislamiento, el grupal y el avanzado, que es cuando se tienen más de 2 puntos de bloqueo. Si usted tiene 2, 3 o 4 puntos de bloqueo, se va a utilizar una caja. En cada punto se va a colocar un candado de permiso. Este es el candado de permiso o el candado de bloqueo. Se va a colocar en el mecanismo de bloqueo de cada punto de la fuente de energía. Ahí colocamos un candado de permiso y las llaves de esos candados van en la caja. ¿Quién aísla la fuente? El aislador autorizado. En el caso del bloqueo grupal,
Y en el caso del bloqueo avanzado o de alta tensión, ya lo hacen los dos aisladores autorizados. Aquí se colocan las llaves de esos candados que bloquearon la fuente y en la caja viene el primer candado, es el azul, o el candado del titular del permiso. Y luego todas las personas que van a trabajar en la actividad colocan su candado en la caja o estación de bloqueo. Ahora sí, acá el último orificio se va a dejar libre, garantizando esa posibilidad de que si viene otra persona también a trabajar, tenga donde bloquear la caja. Si llega otra persona, no se debe llenar este huequito, sino que se pone una tijera y ahí sí coloca su candado personal. Entonces siempre debe existir la posibilidad de que si llega una persona, también bloquee en el bloqueo. Entonces eso se puede lograr con estos dispositivos, las tijeras. Aquí se coloca la tijera y luego los otros que entren colocan su candado personal. Estos accesorios se colocan en aquellas fuentes que no tienen un mecanismo de bloqueo. Esa fuente sí debe permitirle instalarle un accesorio de esto. ¿Quién le va a gestionar eso? El supervisor. ¿Listo? El supervisor de esa tarea o el del permiso, el personal del permiso acá, sí, él le va a gestionar estos accesorios para que usted lo coloque en el mecanismo de allá de esa fuente. Listo, las tarjetas van a cambiar. Ahora el candado personal va a tener una tarjeta roja que va a traer los 12 pasos de aislamiento. Ahí para que usted los vea. El candado rojo se va a colocar en el punto de bloqueo de cada fuente, pero sin tarjeta. Ahí se coloca solamente el candadito de la llave, ya sabemos que va aquí. Ahora, el candado del titular del permiso va a tener una tarjeta azul que va a ser doble. Entonces, cada partecita de esa etiqueta va también a tener participación aquí en el permiso, que debe ir acá, el permiso del bloqueo. Entonces esos son los elementos de bloqueo que se utilizan. Ya estas tarjetas hay que actualizarlas porque no son las que se van a utilizar. ¿Cuándo es la fecha clave para el cambio? Bueno, la fecha como tal no se ha dicho después de esta fecha se va a empezar. No, ahorita estamos en ese proceso de socialización. De socialización, de que ustedes se puedan entrenar para que cuando ya haya una fecha ya ustedes tengan esa noción, la idea de lo que se va a hacer. Listo. Por acá tenemos algunos ejemplos. Ejemplos de cómo utilizar o cómo bloquear esas fuentes de energía. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una fuente de energía. Aquí tenemos esta fuente. Ahorita con el paso a paso, bueno, ahí les voy a ir explicando. Pero ¿qué pasa? Que esta fuente, si usted la va a bloquear, dígame usted dónde pondría el candado. No tiene un mecanismo esa fuente para colocar el candado. Entonces, en estas es donde vamos a instalar el accesorio de bloqueo. Aquí ya esa fuente le puede permitir que usted le instale ese accesorio de bloqueo. Mire, ahora sí tiene donde colocar el candado. ¿Listo? Entonces, como este aislamiento de energía no solamente es para la parte eléctrica, sino todo sistema que tenga que ver con energías peligrosas, como cuáles, neumática, hidráulica, mecánica, química, todas esas fuentes deben ser bloqueadas. Aquí tenemos otro ejemplo de una fuente hidráulica o de fluidos, no sé qué fluido sea, debe ser como petróleo, gas, no sé, un tipo de fluido que es una fuente peligrosa. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo bloquear una válvula. Aquí tenemos otro mecanismo rotatorio también que tiene el punto de bloqueo. Y por acá tenemos para bloquear lo que son las clavijas de los equipos. Listo, aquí se pone el candado. Entonces son ejemplos. Ahora sí, vamos a ver los 12 pasos que se deben emplear en toda labor de mantenimiento donde se vean involucradas las fuentes de energía peligrosas. Entonces, primer paso, tenemos el primer paso y es bueno, voy a pedir un favor que coloquemos los planilleros encima del gabinete. Sí, eso es fácil. Igual eso ahorita nadie va a perder el examen porque la idea es que todos nos llevemos el conocimiento. Lo digo es porque ahorita vamos a hacer aquí una actividad que yo les voy a entregar la ficha y ustedes deben acomodar en secuencia
y es con récord. Aquí 2 personas se echaron 8 segundos nada más. Entonces ustedes que son 8 deben echarse, ¿qué? Bueno, ahí sería 8 segundos, 2 personas. Bueno, ustedes son 8, serían 2 segundos. 2 segundos y ustedes 15. Pero no, bueno, la idea es que se pueda completar este estándar. Listo, primer paso, identificación de fuentes de energía. Identificación de fuentes de energía es reconocer dónde voy a bloquear, cuáles son las fuentes asociadas al sistema que voy a intervenir. Y esto muchas veces lo podemos hacer, ya sea con un plano, ya sea con la matriz de bloqueo del equipo. Ahí se van a identificar esos puntos, reconocer la fuente de energía del sistema, cuántos puntos tiene y dónde se van a bloquear. Segundo paso, información a las partes relevantes. Compañero, ¿usted cuáles creen que pueden ser esas partes relevantes? ¿A quién les debe de informar? A las áreas donde va uno a trabajar. ¿Sí? Las áreas, correcto. ¿Qué más? Los responsables. Responsables también, ¿qué más? L29, L19, si es de pronto sistemas eléctricos. ¿Cómo? Depende del área. Correcto, depende del área. Entonces aquí informar a las partes relevantes, lo que ustedes estaban comentando, los responsables, las personas que van a intervenir en la tarea, también debemos darle a conocer cuáles son las fuentes, dónde van a ser los puntos de bloqueo. Además de esto, a las personas que se van a ver afectadas por el corte del suministro, ya sea eléctrico, hidráulico. Entonces, si hay tareas simultáneas, también se les debe informar que se va a hacer un proceso de bloqueo. Paso número 3, aislar y asegurar. Entonces, usted identificó la fuente de energía, informó a las partes relevantes, ya sabemos cuáles son, y ahí ya usted empieza a aislar. ¿Listo? Aislamos. Bueno, 12 pasos de aislamiento, ya sabemos que para los electricistas tenemos también unas 5 reglas de oro. 12 pasos de aislamiento de energía no las elimina, las incluye. Entonces aquí tendríamos nuestra primera regla de oro, que es corte visible, aislar. Cuarto paso del aislamiento de energías, colocar etiquetas y candados. Ya sería el cuarto paso y la segunda regla de oro, condenar o bloquear con etiqueta y candado. Quinto paso, verificar el aislamiento, correcto. Y aquí se cumplen las 3 faltantes reglas de oro. La tercera regla de oro, ¿cuál sería, Rodolfo? Ya cortamos corte visible, bloqueamos con candado, verificamos ausencia de tensión, ¿verdad? Entonces, mire, verificar aislamiento. Si es una fuente de pronto hidráulica, ahí que vamos a verificar nosotros si hay presiones en el sistema, ya, porque tiene que ver con esa fuente. Entonces, verificar aislamiento. Para la parte eléctrica, colocar las puestas a tierra. Y la última regla de oro, que es asegurar el área o señalizaciones. Entonces aquí verificamos ese aislamiento. Ahí, bueno, ahí entrarían las otras 3 reglas de oro. El paso número 6 ya es comenzar el trabajo. Ojo, este paso número 5 es crítico en el procedimiento de aislamiento de energía. ¿Por qué? Porque usted ahí es donde va a garantizar de que ya el sistema quedó sin energías peligrosas. Entonces aquí va a verificar el aislamiento para comenzar el trabajo. Después de haberlo comenzado, ¿qué sigue? Completar el trabajo. Aquí ya usted terminó todas las tareas que iba a realizar, siguiendo su paso a paso. Ya sabemos que si no hay un plan, no hay tarea, ¿cierto? Verificar el aislamiento, el trabajo. Verificar el trabajo es el paso número 8. Aquí, ¿qué creen ustedes que se hace en verificar el trabajo? Inspeccionar que se haya cumplido. Correcto, muy bien, inspeccionar que se haya cumplido con el paso a paso. Ojo que verificar el trabajo es muy diferente a verificar la operación. Aquí usted no va a probar si ya el sistema está funcionando correctamente, porque uno, no tiene energía. Y 2, que antes de usted volver a energizar, tiene que comunicar y tiene que seguir los otros pasos que ya vamos a ver. Entonces aquí verificar el trabajo, garantizar que el paso a paso se haya hecho de manera correcta. Paso número 9, despejar el área. Aquí hay 2 puntos importantes. Primero, orden y aseo. Aquí vemos el símbolo, orden y aseo, recoger material que haya sobrado de
la actividad que se esté realizando, como pedazos de tubo, pedazos de cable y todo ese material que haya quedado, que no quede dentro del sistema. Y también el otro punto importante es que se le informe aquí a las personas relevantes que usted le informó que se iba a hacer un aislamiento. Aquí debe informarle que ya se va a empezar otra vez a restaurar la energía. ¿Por qué? Porque después de este paso viene ¿qué? Remover etiquetas y candados. ¿Para qué? Para restaurar la energía y luego sí, verificar la operación. Esos son los 12 pasos de aislamiento de energía. Entonces, identificar fuentes de energía lo podemos hacer con la matriz de bloqueo del equipo, informar a las partes relevantes, todas las personas que van a intervenir en la tarea, aquellas personas